Bienvenidos a un nuevo encuentro de Club de Lectura y como siempre es una alegría retomar estas conversaciones que quieren sentarnos frente a los libros, no solo para recomendarnos publicaciones, sino también para reflexionar todos juntos en base a lo que ellas nos proponen, sus autores nos proponen también, ¿no? Y bueno, tantas corrientes históricas, tantos conceptos, bueno, todo esto que podemos estar reflexionando y pensando con base en los libros. Y en este episodio de Club de Lectura para mí es un honor y una alegría recibir aquí en este estudio, que es tu casa también, a Johnny Pérez. Johnny es pastor, es locutor. Tenés un libro publicado, Johnny, sí, que no es cosa menor. Y ya estamos trabajando en otras publicaciones. Ahí va. Y además sos también, no sé si decir amante de los libros o si sos un aficionado en esto, que es la lectura, te gusta mucho. Así que es un gusto tenerte. Bueno, para mí es un honor. Gracias, Ale, por la invitación. Y bueno, y un abrazo apretado a todos los amigos, los seguidores del Club de Lectura, los que disfrutan de esta propuesta, disfrutan de los libros. Y bueno, y antes de ingresar en el programa, justo estábamos hablando acerca de la inauguración de un local de libros y comentando eso, ¿no? Que mágicamente podríamos decir que las épocas pasan y los libros no pasan, ¿no? Como que la vigencia de los libros parece aún cada vez mayor. Sí, Así que el Club de Lectura creo que tiene mucho y tiene para rato. Sí, esperemos que vuelven los libros y parece que cobran más fuerza, como las olas. Sí. Y en tu caso, Johnny, yo sé que es algo que disfrutás mucho, la lectura. Sos un tipo muy curioso, que siempre te gusta estar ahí picoteando y averiguando y conociendo versiones, y la lectura te ayuda un montón en tu propósito. Totalmente, sí. Yo me acuerdo desde chiquito tener mucho contacto con libros, con diarios viejos. Bueno, particularmente en casa a veces no teníamos mucho acceso a libros, pero sí todo lo que agarraba lo disfrutaba, ¿no? Por ahí me llegaban algunas selecciones de mi vieja, de mi abuela. Las viejas sí, selecciones. Las viejas y queridas selecciones. y que la verdad que para mí particularmente, haciendo un breve raconto de lo que fue mi historia con los libros, fue como que un interesante disparador, porque las selecciones traían diferentes temáticas, desde historia, no sé, geografía, ciencia, periodística, o sea, entonces como que te disparaban la inquietud de leer más. Una ¿no? publicación muy bien lograda. Sí, las selecciones bien interesantes, te atrapan, bien escritas. Yo diría que para alguien que no tenía acceso a muchos libros, tener en sus manos las selecciones era como tener una pequeña enciclopedia de lo que le estaba pasando, de lo que estaba pasando en el mundo, al alcance, y sobre todo el disparador de leer más después, ¿no? Sí. Así y de ahí, Johnny, a escribir y publicar un libro, ¿qué pasa? Y pasan muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo creo que se fue naciendo en mí la inquietud de escribir. Yo me acuerdo de que ya en segundo o tercer año de escuela ya me gustaba hacer relatos o ficciones o escribir cuentos. Qué lindo. Y es como que creo que uno lo trae, ¿no? El entorno es importante, pero me parece que cuando uno ya trae esa adherencia o esa inclinación, es como que se vuelve más fácil también, ¿no? Y bueno, a partir de ahí escribí poemas, participé de concursos que nunca gané, hasta que en algún momento, bueno, se dio la oportunidad de escribir un libro y fue un proceso como de 4 años. Qué bueno. Que pude concretar y con la experiencia de errores y aciertos y cosas que uno fue aprendiendo en el camino para las futuras publicaciones. 4 años, o sea que no es una cosa para ansiosos. No, para nada. Para mí fue un gran aprendizaje y lo paralicé por mucho tiempo, pero lo retomaba hasta que, dije, ya está, tenemos que llevarlo a término, porque si no siempre quedan en proyectos inconclusos, que no está bueno. ¿Cómo se llama el libro para que la gente sepa? El libro se llama Hambre de Avivamiento y es un libro que habla, toca lo que es la palabra avivamiento, que es un término desde el punto de vista cristiano bastante conocido, pero que a veces es mal interpretado, a veces genera un poco de intriga. Algunos piensan que es para un lado, otros para otro. Entonces toca un poco de historia y también enfoca varios pasajes bíblicos que nos demuestran que el avivamiento pasa por varias cosas, entre ellas el retorno a la Biblia. Ahí está. Bueno, y en esta oportunidad, porque la gente se estará preguntando qué tiene que ver esto con el título de nuestro episodio. ¿Sabes cuál es el título, Johnny? ¿Qué rayos pasó con Philip Yancey? ¿Qué título?
Título explosivo y quizás alguno ahí entró por una cuestión de morbo, de saber verdaderamente qué pasó con Philip Yancey. Te invité a vos porque cuando se conoce, y ahora le vamos a explicar a la gente, cuando se conoce hace, en este caso, ¿no?, que estamos haciendo este episodio, algunas semanas, ya más de un mes, lo que sucedió con este autor, quedamos como un poco sorprendidos. Yo en lo personal, una mezcla de sorpresa, decepción, no sabía qué era aquello. Vos también justo estabas leyendo un libro de Philip Yancey y también como que quedamos todos medio en offside. El 6 de enero del año 2026, Christianity Today publica un artículo en inglés, originalmente lo trato de traducirlo, se titula "El autor Philip Yancey confiesa un affair", es decir, un vínculo romántico, y renuncia a su ministerio, ¿no? Como que se hace a un lado de su ministerio público. Christianity Today es ese portal en el cual Philip Yancey publicaba muchos artículos y además creo que era un poco editor, ¿no? Este autor sobre el que hemos conversado aquí en Club de Lectura en un par de oportunidades, no solo tenía unos cuantos libros publicados, sino que además, se dedicaba también a la tarea periodística, publicaba columnas por aquí y por allí. Tiene 55 años de matrimonio, más de 70 años, está comenzando a transitar la enfermedad de Parkinson también, o sea, una etapa muy particular de su vida. Por ejemplo, encontré acá que el libro Gracia Divina versus Condena Humana, en inglés What's So Amazing About Grace, tiene 15 millones de copias vendidas, o sea, un tipo con una trayectoria interesante, con una pluma preciosa, porque lo hemos charlado contigo, Johnny, que escribía muy lindo, ¿no? Que uno realmente disfruta al leer sus libros, pero en este punto de su vida él confiesa este affair extramatrimonial, también parece que con otra persona, una mujer casada, y ahí no se nos mueven todas las estanterías. Su esposa declara estar muy herida, pero dice que ella hizo un voto de compromiso cuando se casaron y dice que ella va a trabajar en esa reconciliación. Él decide apartarse de todas sus presentaciones públicas, de todo su ministerio público, para trabajar en esa restauración necesaria cuando ocurren este tipo de cosas. Te decía, una noticia que nos pegó fuerte, no sé, quienes nos están mirando por YouTube, quienes nos están escuchando, nos pueden contar cómo se vieron impactados también por esta noticia, que después en redes sociales generó una cantidad de reflexiones de parte de diferentes referentes, ¿no? A mí en lo personal, John, y te lo compartía, ¿no? Lo hemos discutido aquí en la radio, me impactó por otro testimonio cristiano que se viene abajo. Uno dice, otro hermano con una visibilidad pública tan grande que que cae en pecado, y también el dolor por un autor que nos gustaba tanto y que tanto nos sumó, porque, a ver, no podemos negar que nos edificó un montón, ¿no? A través de lo que él planteaba en sus libros, tomado, por supuesto, del pensamiento cristiano y del texto bíblico. Y la pregunta, ¿no? Un poco para reírnos que nos hacíamos, decíamos, Johnny, ¿qué hacemos? ¿Tiramos ahora todos los libros de Philip Yancey? ¿Los tiramos a la basura? ¿Los prendemos fuego? ¿Los rompemos? ¿Lo podemos seguir leyendo? Eso es una opinión personal, ¿no? ¿Vale lo mismo lo que él escribió? ¿Qué reflexiones has procesado vos en este tiempo desde que se conoció la noticia? Primero que nada, para mí fue un shock, porque yo hacía rato que tenía ganas de leer a Philip Yancey y por una u otra cosa siempre lo venía postergando. Y cuando salió a la luz el hecho que él confesó, yo había terminado de leer Gracia Divina versus Condena Humana, que es su libro más... Lo habías terminado. Más visible. Es precioso. Y además me inspiró también a predicar un mensaje que le llamé La chica de los cerezos, haciendo referencia a una historia que él cuenta, una ficción que hace, tomando como referencia la parábola del hijo pródigo. Ajá. En su libro Gracia Divina versus Condena Humana. De las tantas historias que hay, reflexiones, es un libro que además recomiendo. O sea, para mí todos los cristianos deberían leer
ese libro, porque la visión que presenta es muy interesante. Por eso fue el shock, fue tan impactante. ¿Por qué, Ale? Porque yo estaba a punto de comprar ese libro para regalarle a algunos amigos. Chan, chan, chan. ¿Y sabes qué hice? No lo compré. Entonces, recomiendo el libro profundamente, pero siento que en mí hizo un impacto porque hay una frase que dice que uno no puede tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Y aunque nosotros podamos defender la obra de Philip Yancey, siempre a un seguidor de Jesús se le demanda una escala de valores moral más alta que a cualquier otra persona. Entonces, la obra de Philip Yancey sigue siendo vigente, pero lamentablemente la marca que le deja este acontecimiento de su vida nos va a invitar a hacer reflexiones, lamentablemente hasta que él desaparezca de esta tierra. O sea, esa es la verdad. Sí. Hay cosas que hay pecados que lamentablemente atentan contra nuestra imagen moral, y como una vez un sabio pastor me dijo: Johnny, por más que la iglesia te restaure, las marcas visibles de un pecado moral de este tipo te van a perseguir toda la vida. Esa es la verdad. O sea, nosotros como cristianos hemos sido llamados a restaurar, a dar nuevas oportunidades, porque de hecho todo el tiempo el Señor nos las da a nosotros, pero aquellos que son personajes públicos y que a través de su obra, en este caso los libros, o de un liderazgo, de un pastorado, de un ministerio visible, son referentes de la Biblia y del mensaje cristiano, siempre se les va a demandar mucho, ¿no? Cuando miramos las epístolas paulinas y miramos, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de los requisitos para el obispo, para el diácono, habla del testimonio. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con los libros de Yancey? Tenemos que seguirlos leyendo, los vamos a seguir leyendo, pero evidentemente la marca de este resbalón grande que él lamentablemente tuvo en el ocaso de su carrera va a ser algo de lo que nunca nos vamos a poder desligar. Sí, lamentablemente, si no hubiese pasado nada, seguiríamos hablando de Yancey como uno de los más grandes escritores que ha dado a luz el cristianismo moderno. Hoy en día vamos a decir eso y lo otro, lamentablemente. Sí. Va a ser como ese ruidito, ¿no? Cada vez que quizás nos animemos a leer uno de sus libros, porque también va a haber quien de pronto diga, no quiero leer a este tipo, ¿no? Uh-huh. Y va a ser una opinión válida, una postura válida, ¿no? También. Sí. Quien decida no leerlo, pero quien se anime igual a leerlo o a volver a leerlo, siempre va a estar eso como haciéndonos Pero ruidito. Ale, yo te cuento una historia nada más para ponerlo de manifiesto. Hace un tiempo atrás pasó algo también con otro personaje cristiano, que no vamos a decir el nombre porque la idea no es exponer a nadie, de quien se reveló una doble vida después que murió. Entonces yo fui a un lugar de venta de libros y había un libro de ese personaje rebajado. Claro. Sí. ¿Y este libro por qué está? No, porque no. En realidad, o sea, estaba rebajado porque la gente ya no lo quiere comprar. Tremendo. O sea, la marca es visible. Y de eso se desprenden una cantidad de reflexiones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, en parte ya lo mencionabas vos, Johnny, el tan afamado testimonio cristiano, ¿no? Uh-huh. Y cómo la gente que nos mira justamente, uh-huh. ¿no? Nos mira, nos observa. También te decía yo, ¿no? Antes de hacer este episodio, la urgencia de un regreso a una vida íntegra, la cuestión también de los líderes referentes con tanta exposición pública, hoy por hoy quizás más exposición que hace 50 años, porque hoy a través de las redes sociales, les decía, yo me desperté a primera hora de la mañana, abro el celular y una amiga me había mandado el artículo de Christianity Today, o sea, la velocidad, ¿no? a la que viajan las noticias, genera, no digo que esto sea malo, Johnny, porque malo es el pecado. ¿No? Claro. No es malo que las noticias se conozcan, malo es lo que las personas hacen y bueno, nos termina llegando a través de las noticias. Pero bueno, todo esto hace que también los líderes estén muy expuestos, ¿no? Y bueno, me parece a mí que ante tantas noticias como esta, como lo que tú decías recién, se nos hace urgente un regreso a una vida íntegra y decir... Ojo con este tema, ¿no? De la infidelidad, uh-huh. Ojo con el matrimonio, ¿no? Ese vínculo tan sagrado y tan atacado hoy por hoy. Sí, ojo con que el activismo y la exposición pública nos terminen robando el principal y primordial
ministerio que Dios nos dio, que es nuestra familia, nuestra casa. Yo creo que, y me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de si el sentido mensaje que publicó Yancy, porque realmente fue sentido, y también lo fue el de su esposa. Fue el mensaje de un hombre que reconoció absolutamente su error. No fue un comentario justificante, no fue bueno. No, fue incluso, bueno, la decisión lo dijo todo, ¿no? Fue un hombre que decidió retirarse públicamente para siempre, y dedicarse a restaurar su vida, lo que le quede de vida. O sea que eso también me parece que tiene mucho valor, ¿no? Cómo uno asume el error, de qué manera se posiciona, porque él, como alguien referente a nivel mundial, podría haber dicho, bueno, necesito ser restaurado, pero Dios me va a ayudar, y tomar una actitud un poco más, no sé si altiva, pero un poco más enérgica, decir, no, voy a salir adelante. No, fue alguien que dijo, esto que hice realmente tiene un peso del que nunca me voy a poder separar hasta que muera, y no voy a poder volver al lugar en el que estaba. O sea, creo que él y eso es lo que tiene mucho valor de Yancy, ¿no? Que me gustaría destacar. Él ya se puso la penitencia. O sea, y creo que eso para Dios es muy importante, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón humillado, y el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Así que creo que también vamos a hablar de esa actitud que él tuvo, no solamente del desliz, del pecado, sino de cómo dio la cara, y de cómo también supo usar las palabras que él también sabe usar para escribir, para decir, me equivoqué, hice todo lo que prediqué durante años que no se debía hacer, y ahora me dedico a restaurarme. Yo creo que es coherente, ¿no? Con la vida de un hombre de Dios. Sí. Y también me preguntaba y reflexionaba sobre esta cuestión de cómo miramos también a nuestros referentes y en qué lugar los ponemos, ¿no? Porque necesitamos referentes, ¿no? Necesitamos líderes, necesitamos pastores, necesitamos ejemplos, ¿no? Gente que un poco nos oriente, pero muchas veces los ponemos en un lugar por encima, ¿no? Del que deberían en un pedestal estar. que no. En un pedestal, y nos olvidamos, y me parece que acá está la clave de que nuestro ejemplo último o primero, deberíamos decir, es el Señor Jesús, ¿no? Sí, Ale. Sí, porque hay un dicho criollo que dice, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. Y a veces nosotros como cristianos solemos poner en lugares, porque nos cuesta diferenciar el hecho de que una persona talentosa, una persona prominente en el mundo cristiano, sigue siendo una persona. Simplemente tiene un talento, en este caso como Yancy, para ser un gran escritor, pero es un ser humano. Que lucha con... Claro, que lucha con tentaciones, que sí, lucha con miserias, como lo hacemos todos. Entonces nos cuesta diferenciar, y es como que a medida que esa persona se hace más pública, se va acrecentando también su figura, hasta el punto que la ponemos en un pedestal tan grande. ¿Y por qué lo de Yancy fue un impacto muy grande? Porque ha inspirado a muchos de los líderes cristianos referentes de hoy. O sea, no hace falta decir nombres, pero hay personas que predican en torno a los libros de Philip Yancy. Entonces, caramba, ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde vamos a poner el foco? Y por otra parte, hay algo que yo te comenté que para mí es fundamental. ¿A quién le rinde cuenta un líder de este calibre? Todo un tema. ¿Quién está por encima de él? Se dice que el gran éxito de Billy Graham, más allá de su ministerio, fue el haber tenido 2 amigos a los que Billy le tenía que contar absolutamente todo. Anduviera donde anduviera, tenía que llamarlos periódicamente, se rotaban las llamadas, pero él todos los días los llamaba y les decía, hoy me pasó esto, hoy tuve esta tentación, necesito que ores por mí por tal cosa. Importante, en otras palabras, tenía alguien a quien rendirle cuentas. No aislarse también, ¿no? Exacto. Obviamente que es difícil porque tiene que haber máxima confidencialidad, discreción a la hora de contar con alguien, pero es fundamental, Ale. O sea, es fundamental que sobre mí siempre haya un mentor o un líder a quien yo pueda recurrir, porque no somos de fierro y necesitamos a alguien que nos ayude a llevar las cargas muchas veces. Sí, y animarse también me parece a mí, cuando uno está en una posición de ejemplo,
a mostrarse vulnerable o a mostrarse frágil. Leía en un libro estos días que habla de que vivimos en la época en la cual solo se permite mostrar los momentos de felicidad, ¿no? Hablando de este tema de las redes sociales, Sí. de cómo en general en las redes sociales mostramos solo lo bueno, mostramos las vacaciones, los cumpleaños, los momentos lindos, nuestra mejor cara, ¿no? Arreglados, bien vestidos. Y dice como que está prohibido mostrarse mal o estar mal, ¿no? Y hablaba de, bueno, también lo que produce esto, ¿no? Nuestra psicología, nuestras emociones. Y un poco creo que también a veces en esto que es la vida cristiana, como que se nos prohíbe mostrarnos frágiles, ¿no? Y ojo, yo no digo acá que estemos gritando a los cuatro vientos nuestros pecados o nuestras tentaciones, pero también mostrarnos en eso que decíamos, ¿no? Que tenemos luchas, que estamos caminando, ¿no? Y remando en esta vida cristiana como tantas otras personas. Sí, el equilibrio de exponer una vida real. Ahí va. O sea, ser equilibrados en el mensaje. Y ese es un punto también interesante, ¿no? Cuando uno revisa la obra de Yancey se da cuenta de que es un escritor que abordó siempre una temática, la gracia, la desaparición de la gracia divina versus condición humana, Jesús que nunca conocí, es Jesús que no conocí. O sea, yo hago esta reflexión, capaz que nada que ver, ¿no? Pero el hecho de que Yancey haya abordado toda su obra en torno a una temática le podrá haber afectado a la hora de la sensibilidad, de la coherencia, su vida personal, ¿no? Sí. Porque también invita a la reflexión de aquellos que comunicamos el mensaje del Evangelio, ¿vale? Porque acá hay que hacer un punto muy importante. Hoy asistimos a una era donde el Evangelio se comunica la mayor parte de las veces desde el punto de la gracia, ¿no? Y es bueno, o sea, yo le tengo que decir a la gente que Dios le ama, que Dios le acepta como es, que Dios tiene un plan para su vida, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir. Es parte del Evangelio, no es todo el Evangelio. Y ahí es donde uno tiene que también guardar un equilibrio, porque cuando miramos el mensaje de Cristo tenemos que mirarlo todo, absolutamente todo, y tenemos que predicarlo todo también. Porque si no, seríamos incoherentes y estaríamos cayendo en extremos. Y todos los extremos terminan siendo tóxicos y enfermizos. Entonces hay que volver a predicar el Evangelio pleno, completo. Y bueno, es obviamente el amor, pero también es el pecado, es la condenación, es el arrepentimiento. Hay un montón de temas. Entonces creo que también invita a esa reflexión. Capaz que es muy ligera de nuestra parte, pero sí merece el hecho de mirar a Yancey, bueno, como un hombre que se dedicó solo a la gracia. Pero también hay otros temas que es importante abordar, ¿no? Sí. Y a propósito de esto, la última pregunta, antes de cerrar, ya estamos terminando este episodio, es ¿cómo nos acercamos a un libro, puntualmente a un libro de índole espiritual que nos hace planteos bíblicos cristianos? ¿Cuál es la manera más sana de hacerlo que buscar en él? Es fantástica esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque a mí me ha pasado muchas veces, yo soy muy permeable a lo que leo, pero cuando uno lee un libro siempre tiene que darse un tiempo por eso hay que conocer la Biblia, ¿verdad? Por eso es importante conocer el contexto, tener un mínimo de lectura bíblica para saber si lo que me plantea el autor, que siempre va a ser subjetivo, es coherente con el texto bíblico en su totalidad, no solamente con lo que él piensa de ese texto, sino con todo el mensaje. Nosotros sabemos que toda la escritura, como le dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en doctrina. O sea que yo tengo que siempre mirar un libro a la luz de las enseñanzas de toda la escritura. Y eso me ayudará a mí a saber si es lo suficientemente coherente con todo el mensaje del Evangelio. Y por eso es tan importante, por encima de leer un libro, de leer autores, conocer la Biblia. Porque en definitiva lo que yo voy a leer es la interpretación de un autor de algo que ya está escrito. Entonces ahí es donde me tengo que volver bastante teólogo y bastante hermenéutico y bastante cuidadoso y volver a la exégesis. Y como digo siempre, conocer más la Biblia que cualquier otro libro. Claro. Esa es la forma más sana de exponerse a un autor cristiano. No estamos hablando de un autor netamente cristiano, no estamos juzgando a un autor que escribe novelas o que escribe ficción desde el punto de vista secular. Aquí estamos hablando de un autor cristiano. Ojo al gol, porque a veces
salvaguardamos mucho a los autores cristianos y hay autores que escriben totalmente fuera del contexto bíblico. Entonces, sí, no leas eso porque es secular. Y que secular es secular, pero ahora, el que es cristiano y te escribe manipulando, capaz que lo hace desde sin querer, sin ninguna mala intencionalidad, pero en definitiva, el que tiene la última palabra y el punto final es el lector que dice, caramba, esto está genial, me suena lindo. Pero la verdad que no es muy coherente con el mensaje total de la Biblia. Y bueno, ahí el punto final lo tenemos nosotros, ¿no? Sí. Me dejaste cebándome un mate y te agradezco mucho, Johnny Pérez, por haber compartido este club de lectura que vino en clave noticiosa, en clave, yo qué sé, para reflexionar sobre lo que ha pasado recientemente, que es necesario. Queríamos compartir con quienes nos están mirando, con quienes nos están escuchando, estos pensamientos que nos han surgido tras la noticia sobre este autor, sobre el que hemos conversado aquí en Club de Lectura y que además, mucho también nos ha marcado. Hemos estado compartiendo, como les decía, con el pastor, locutor, escritor, sos conferencista también, porque compartís en distintas instancias. Johnny Pérez, te agradecemos, un gusto como siempre. Un gusto, Ale, un abrazo grande a todos los amigos de Club de Lectura y por muchos episodios más. Vamos a recordarle a la gente antes de irnos que por favor se suscriban y nos sigan y le den me gusta a este video en nuestro canal de YouTube, que es Club de Lectura RTM. También estamos en Instagram, Club de Lectura RTM, nos siguen por ahí, se comunican con nosotros, se enteran de las novedades y también salimos todos los sábados 21 horas por el 610 AM Radio Transmundial Uruguay. Queremos estar en contacto con ustedes, queremos que nos dejen en los comentarios también, nos dejen saber si leyeron a Philip Yancey, cómo les impactó esta noticia, cuáles fueron sus reflexiones personales sobre todos estos temas. Así que por favor, su comentario también puede ser por Instagram, que nos manden un mensajito privado. Va a ser un gusto escuchar de ustedes y nos veremos en el próximo episodio, no sin antes recordarles que se animen a leer y, como decía Johnny Pérez, con una visión aguda, ¿no? Crítica de lo que estamos leyendo. Así es.